Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, acercándonos como pareja en tiempos difíciles, con Luis Méndez. Presenta Daniel Marmolejos. Buenas noches, bienvenido a su conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy llegamos al final de nuestra conferencia. Yo no sé ustedes, pero personalmente he sido bendecido en cada una de las charlas de una manera extraordinaria. Hermanos, qué bueno, qué misericordioso y maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que nada, absolutamente nada escapa de su mano, que Él tiene un propósito bueno en todo. Sí, óigalo bien, en todo. Dios tiene un propósito bueno en medio de la pandemia, en las relaciones con nuestros hijos, en la manera como interactuamos con los demás, en cómo manejamos nuestras finanzas, en la soltería. Dios también tiene un propósito en las dificultades que presenta la escuela en el hogar, también en el sufrimiento. Y en la noche de hoy veremos que Dios también tiene un propósito en nuestra vida matrimonial, aún en las dificultades. En los tiempos difíciles, el Señor tiene un propósito. Y para nuestra charla final, acercándonos como parejas en tiempos difíciles, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, buenas noches, Daniel, a todos los que nos acompañan hoy. Muy agradecido a Dios y muy contento de esta oportunidad de poder cerrar este ciclo de conferencia hablando a los matrimonios, que es especialmente mi pasión. Gracias, pastor. La verdad que Dios ha sido bueno en esta semana. Yo sé que usted es un hombre famoso, que lo conocen en todos los lugares. Sin embargo, posiblemente alguien se conectó aquí y no sabía nada de usted. Vamos a presentárselo. Bueno, el pastor Luis Méndez sirve como consejero pastoral desde hace más de una década y es miembro de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados en los Estados Unidos, ACBC. Es un life coach certificado con la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Actualmente es director del ministerio Juntos y Unidos. Está casado con Vilma y tiene 3 hijos, Raquel, Eva y Luisen. Pastor, ahora le toca a usted, el escenario virtual es suyo. Estamos muy agradecidos de esta oportunidad, celebrando otro aniversario de Radio Eternidad. Y en esta conferencia a propósito, hemos tomado aparte un tema particular para hablar a todos nosotros los matrimonios. Nosotros tenemos la convicción de que en medio de la crisis actual, nuestros matrimonios están bajo ataque. Si observamos, por ejemplo, la tasa de divorcios, los conflictos han alcanzado niveles nunca antes vistos y estamos siendo desafiados de manera muy intensa en nuestra meta de mantener relaciones estables, de tener relaciones crecientes. La crisis pandémica de este COVID-19 no solamente nos expone a problemas en el aspecto físico, sino también y sobre todo, yo diría, a un problema de aspecto emocional. ¿Cómo estamos respondiendo entonces a los desafíos actuales? Algunos ven el problema simplemente como un tema de limitación social. Algunos dicen, nosotros estamos aburridos, no nos estamos entendiendo, no hay novedad, esto es muy drenante, esto es muy desgastante, no podemos salir, no podemos disfrutar. Pastor, estamos tanto tiempo en un mismo sitio con tantas limitaciones. Y en ese sentido, entonces, algunos sugieren que lo que está sacudiendo a muchas parejas es que ahora ya no se pueden divertir tanto como lo hacían antes. Y aunque nosotros podemos reconocer que en cierta manera eso puede contribuir, la realidad es que la crisis actual está revelando deficiencias mucho más profundas en nuestras relaciones matrimoniales. El problema no es tan simple como parece. Y por tanto nosotros necesitamos, como nunca antes, abordar la situación con más intencionalidad, abordar la situación con más sabiduría.
Si nosotros no logramos entender nuestra identidad como Dios la ha definido en la palabra de lo que es un matrimonio, entonces no seremos capaces de responder adecuadamente a esta situación. Lo que necesitamos no es necesariamente más entretenimiento, sino sobre todo más discernimiento de la palabra de Dios. El Dios que nos hizo, el Dios que nos formó, el Dios que sobre todo nos juntó en matrimonio, ese Dios habla a través de su palabra y nosotros necesitamos escucharle. Y lo que quisiera en esta ocasión es examinar la palabra de Dios con el propósito de instruirnos, de refrescarnos, de fortalecer nuestros matrimonios para responder más adecuadamente al problema actual. Esta es la pregunta que intentaremos responder. ¿Cómo promover más unidad en medio de la dificultad? ¿Cómo promover más unidad en medio de la dificultad? Uno de los textos en el Antiguo Testamento que quizás puede traer más luz en esta situación, encontramos en Nehemías capítulo 4, verso 14. En el contexto, el pueblo de Dios estaba tratando de levantar los muros que habían caído, estaban siendo amenazados por el enemigo, y lo que el profeta básicamente hizo, que diseñó algo donde las mismas familias estaban adelante en diferentes estrategias de combate, unos en el muro, otros preparados para atacar. Y estas son las palabras de Nehemías exhortando a todo ese pueblo a luchar juntos. Dice Nehemías capítulo 4, verso 14. Luego de examinar la situación, yo me levanté y yo dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, eso es lo que dije, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, y peleen por sus hijos, y peleen por sus hijas, y peleen por sus esposas, y peleen por sus hogares. Y mi propuesta en esta ocasión es que una de las maneras de pelear por nuestros matrimonios en medio de las dificultades es aprendiendo a cultivar una mayor dependencia de Dios que nos guíe a una mayor unidad. Cultivar una mayor dependencia de Dios que nos guíe a una mayor unidad. Yo quiero plantear aquí 5 consideraciones o observaciones de cómo podemos, como matrimonio, responder adecuadamente en medio de estos problemas y esta crisis. 5 observaciones prácticas que puedan guiarnos en eso. Primero, nosotros necesitamos aprender a depender más de Cristo. Necesitamos como matrimonio aprender a depender más de Cristo. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica en medio de las dificultades, como pareja, debemos comprometernos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Debemos cultivar más lo espiritual. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo debe ser esa prioridad en nuestras vidas, sobre todo en tiempos como estos. Mateo capítulo 6, verso 33, uno de los desafíos más grandes que el Señor Jesucristo trazó a sus discípulos, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden es importante. Dios dice, búscame primero a mí, y entonces yo podré suplir para tus otras necesidades. Cuando hablamos de esa dependencia de Cristo, nos estamos refiriendo a que como nunca antes, como individuos primero, nosotros debemos conocer más de Dios de una manera experimental, obedecer más a Dios, amar y desear a Dios. Dios es nuestra porción, Dios es nuestra fuente. Y yo creo que lo que estamos evidenciando muchas veces aquí es que estamos vacíos de Dios. Y nosotros estamos reflejando un vacío de Dios en nuestra relación matrimonial.
Y antes de intentar resolver las cosas horizontalmente, necesitemos primero resolverlas verticalmente. Para construir un matrimonio fuerte en medio de las dificultades, una pareja debe comprometerse a buscar su mayor satisfacción en Dios. Esto es muy importante. Como individuos, primero necesitamos llenarnos de Dios, porque en el matrimonio venimos a dar, no a demandar, y no podemos dar lo que no tenemos. Una de las cosas que yo les digo a veces en consejería a los matrimonios, no le pidas a tu cónyuge lo que solo Dios puede darte. No le pidas a tu cónyuge lo que solo Dios puede darte. Muchas veces lo que estamos evidenciando es un problema de nosotros, de nuestro corazón individual con Dios. Y estamos llevando ese problema a la relación matrimonial. Por tanto, de manera individual, primero, necesitamos nosotros llenarnos más de ese Dios, buscar su presencia, cultivar una relación más íntima con Él, recibir lo suficiente de Dios en lo privado, que podamos dar un poco de eso cuando estemos en la relación. Porque en esencia el matrimonio tiene un propósito, que es glorificarle. Entonces, el matrimonio es una unión que ha sido diseñada para una mejor adoración. El punto es la adoración. Nos unimos en pareja porque podemos adorar mejor juntos. Y la idea entonces es que Dios sea glorificado. En segundo lugar, estos son tiempos que a nosotros como matrimonio se nos está demandando cultivar un espíritu perdonador. Cultivando un espíritu perdonador. El texto obligado está en Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Dice el apóstol, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, y aquí viene la exhortación, dice, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Yo quisiera llamarle la atención que en ese texto el perdonar es un imperativo. Dios no nos está preguntando nuestra opinión. Dios dice, debes perdonar porque yo te mando. Y de hecho, eso saca del juego que nosotros perdonemos por méritos. Hay gente que dice, pastor, ¿usted sabe por qué yo no lo perdono? Porque no se lo merece. Y la idea es justamente por eso que vas a perdonar. Porque no se lo merece. Porque el perdón nunca funcionará por méritos, sino porque Dios nos manda. En una relación matrimonial, la verdadera sanación será proporcional a nuestra disposición de dar y de recibir perdón. Déjenme repetir esa parte otra vez. En la relación matrimonial, la verdadera sanación será directamente proporcional a nuestra capacidad de dar y de recibir perdón. Uno de los efectos que tiene el pecado es que produce separación. Cuando nosotros pecamos contra nuestro esposo, nuestra esposa, eso nos separa emocionalmente. Y el perdón existe para hacer posible remover esa distancia. El perdón existe porque la distancia existe. La única manera de remover esa separación que el pecado crea es practicando justamente la gracia del perdón. Entonces, cuando yo aprendo a decir perdóname, en vez de justificar lo que hago, la gracia de Dios es practicada, la cruz es honrada, mi alma es sanada. El triple efecto de la bendición. La gracia de Dios se practica, la cruz es honrada y mi alma es sanada. Y alguien decía, la amargura surge porque yo me niego a perdonar. Y eso es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona sea la que muera. Cuando yo me niego a ejercitar la gracia del perdón, me voy a llenar de amargura. Y eso será como un cáncer para mi alma. Y eso es exactamente lo que estamos viendo como nunca antes en estos tiempos de tanta presión. El elemento más esencial cuando uno procura el perdón es el arrepentimiento. Una de las cosas que a veces crea más dificultad en la pareja, el perdonar, es que el otro dice, yo no veo signo de que la persona está arrepentida.
pastor, esa persona ha pedido perdón muchísimas veces por eso y no cambia. Por tanto, ¿cuál es el elemento más importante cuando estamos considerando la persona que le toca procurar el perdón? Yo he pecado contra ti. ¿Qué elemento clave debe haber cuando yo busco ese perdón? Tiene que haber arrepentimiento. Y lo que queremos decir con arrepentimiento es, tiene que haber confesión de tu falta. Tiene que haber dolor por tu falta. Tiene que haber un proceso de transformación. Tiene que ser muy obvio que en verdad estás arrepentido y que por eso estás procurando el perdón. Por el otro lado, cuando soy yo el que me toca otorgar el perdón porque he sido ofendido, el elemento esencial cuando se otorga el perdón es la gracia de Dios. Si yo voy a ser motivado a perdonar rápido, lo que tengo que tener fresco en mi vida es un recuerdo de la gracia de Dios. En la realidad es esta: en cada ofensa recibida, nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, eligiendo la opción del perdón. En cada ofensa recibida, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, eligiendo la opción del perdón. El perdón tiene que ver mucho más con nuestra relación con Dios que con nuestra relación con aquel que nos ofende. Nosotros hablamos más alto de quién es Dios para nosotros en la manera que perdonamos que qué tan grande es la ofensa. Cada vez que practicamos el perdón está relacionado con Dios. Si me niego a perdonar, estoy indicando que mi relación con Dios es débil. Cuando soy rápido en perdonar o buscar el perdón, quiero decir que estoy saturado de esa gracia de Dios. Y eso solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo en un real disfrute de la gracia de Dios. Y es importante entender esto. Debemos ser pronto en eso, porque nuestra alma no será sanada por algo que el ofensor pueda hacer, sino por lo que Dios ya ha prometido. Es Dios quien sana. A veces nosotros estamos dilatando el perdón porque yo creo que quien me ofendió tiene que hacer algo para yo poder ser sanado. Pero eso es un error teológico, porque no hay nada que el ofensor pueda hacer para sanar nuestra alma herida. Solo Dios puede hacerlo. Y a medida que crecemos en comunión personal con Dios, entonces nos alejamos de ese deseo de venganza. Nos alejamos de ese deseo de querer castigar al ofensor y en cambio nos movemos hacia un lugar de contentamiento. En cada ofensa recibida, la idea es, o voy al lado de la amargura o voy al lado del contentamiento. Si me niego a dar y otorgar perdón, estoy diciendo que voy a irme al lado de la amargura. Cuando la gracia de Dios está en nuestra alma y practicamos el perdón, nos estamos moviendo a un lugar de contentamiento. Así que, ¿cómo responder como matrimonio en medio de las dificultades? Bueno, fortaleciendo nuestra dependencia de Jesús. En segundo lugar, procurando un espíritu perdonador. En tercer lugar, ¿cómo podemos como pareja responder en medio de las dificultades? Mejorando nuestra comunicación. Creo que debe haber un esfuerzo más intencional en mejorar nuestra comunicación. Efesios capítulo 4, verso 29, yo creo que nos da un esquema bíblico de esta dinámica de la comunicación. Dice el apóstol: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La idea es que cada vez que abrimos la boca, hay dos dinámicas: o usted edifica o usted destruye. O usted alienta a alguien, o usted hace que el otro se deprima y se desanime. Y la exhortación bíblica es: no, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino aquella que es buena, que es de edificación, que imparta gracia a quien lo escucha. Por eso decimos, en una relación matrimonial, la verdadera unidad y la verdadera intimidad será proporcional a la calidad y a la cantidad de la comunicación. En la relación matrimonial, la verdadera unidad e intimidad está directamente relacionada a la calidad y cantidad de nuestra comunicación.
Los expertos en esta materia hablan de diferentes niveles de comunicación. Y yo creo que a veces nosotros estamos siendo simples en evaluar qué tan bien nos comunicamos. Bueno, la parte más simple es compartir hechos que suceden. Hace calor, hace frío, el COVID se está extendiendo o no. Luego hay una opinión que yo hago sobre lo que está sucediendo. Esto es lo que fulano dice y yo opino esto. Ya eso es otro nivel de comunicación. Luego quizás yo comparto mis preferencias, mis convicciones. Entonces yo estoy entrando en un terreno ya que es un poquito más profundo, un poquito más complejo. Y el nivel más alto de comunicación es cuando yo comparto lo que siento, mis temores, mis amenazas, mis gozos. Cuando yo puedo abrir mi corazón en autenticidad para que el otro pueda conocerme. Ven ustedes, hay diferentes niveles como nosotros nos comunicamos, pero los tiempos difíciles nos están presionando como matrimonio para que seamos más intencionales en subir de nivel, en esos niveles de comunicación. Y en medio de los conflictos, las dificultades que son naturales en este tipo de tiempos que estamos viviendo, nosotros decimos, toda reconciliación viene como efecto de una buena comunicación. Si la idea es ponernos de acuerdo, entonces debemos trabajar nuestra comunicación. En la consejería es muy común a veces que estamos hablando y uno de los cónyuges dice, pero ven acá, tú nunca me habías dicho eso a mí. Si tú me hubieras dicho eso, no tuviéramos que estar aquí hablando del pastor. Y yo me quedo pensando, ¿cómo así que no te había dicho eso? O sea, que ustedes han peleado, han hablado muchas cosas y todavía hay cosas que ustedes no entienden. Y eso evidencia de alguna manera que la comunicación no está bien. Porque escuchen esto, la pregunta no es si tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas. Esa te la puedes economizar. La pregunta es si sabemos comunicarnos para resolver esos problemas. Son dos cosas diferentes. Las aflicciones, los conflictos, los malos entendidos son parte de la vida. Entonces uno no va a crecer como pareja por ausencia de conflictos, sino porque maduramos en los conflictos, porque podemos dialogar sobre ellos, ponernos de acuerdo en nuestras diferencias. Y yo digo, una comunicación clara y transparente es la clave para producir unidad y confianza. Una comunicación clara y transparente es la clave para producir unidad y confianza. Yo creo que una de las cosas que están amenazando más los matrimonios es un gran sentido de desconfianza. Hay esposas que dicen, pastor, no sé lo que mi esposo está hablando por el teléfono a altas horas de la noche. Mi esposo tiene clave a los teléfonos, todas esas cosas. Y usted va escuchando. Y en el fondo lo que se está levantando es una gran desconfianza. Eso es una amenaza en contra de una relación matrimonial. Y la clave es comunicar. Y la clave es poder entendernos. Y la clave es dialogar. La comunicación en realidad es la herramienta que conecta todas las demás áreas de la relación matrimonial. ¿Ha pensado usted en eso? La comunicación es la herramienta base que conecta todas las demás áreas. Si usted tiene problemas de alimentación, tenemos que hablar. Si usted tiene problemas de finanzas en el matrimonio, hay que hablar. Si usted tiene problemas en el área sexual, en el área de crianza de los hijos, cómo manejan la familia. Cada dificultad en cada área va a necesitar que tengan que hablar. Por lo tanto, la comunicación es clave. El primer paso hacia la solución de todo conflicto es la humildad. Y eso es un regalo de Dios. Yo lo que creo que Dios nos está llamando a ser más humildes, más dependientes de Él. Entonces, en las dificultades, el punto no es trancar el juego y renunciar. Esto se acabó, ya yo no aguanto más. Esa no es la idea. El punto no es ignorar. No, hombre, tú estás exagerando, no pasa nada. El punto no es ganar. Yo te voy a demostrar quién que tiene la razón. Ninguna de esas maneras va a servir para glorificar a Dios. La idea es, vamos a hablar. La idea es, vamos a aceptar la diferencia. La idea no es ganar, sino aprender. Cada conflicto presenta una oportunidad para que podamos aprender. Entonces, cuando hablamos de comunicar, hay uno que habla, hay un mensaje que se transmite, hay alguien que escucha.
Y si nosotros resumimos de manera muy sencilla eso, la meta más esencial cuando una persona habla debe ser edificar. Ese debe ser el principal propósito cuando uno tiene la palabra. Recuerden, que sea para edificación, que imparta gracia a quien escucha. En cambio, la meta esencial cuando escuchamos es mostrar honra. Alguien decía que escuchar es amar. Entonces ahí está. El que habla debe enfocarse en edificar para impartir gracia. El que escucha debe enfocarse para mostrar honra y mostrar amor. Es la manera como Dios diseñó. Por eso no va a funcionar nunca. Cuando una esposa quiere hablar con el esposo y el esposo está viendo un juego de pelota en la televisión y el esposo le dice, claro que sí, mi amor, dime, ¿cómo vamos? Y el hombre viendo el juego, eso no va a funcionar nunca. Porque hay una distracción. Y yo recuerdo cuando yo intentaba hacer eso con mi morena, que ella me decía, yo necesito que tú apagues la televisión. Y yo decía por dentro, ella me dice que quiere que la escuche y me está diciendo que apague la televisión, porque la televisión es con los ojos y yo escucho con el oído, sí, pero que para una muestra de amor, ambas cosas deben de estar combinadas. La pregunta es esta, ¿qué tanto sabes escuchar? En medio de estas dificultades, ¿qué tan humildes somos para realmente estar interesados en escuchar lo que el otro quiere comunicarnos, sin enfocarnos tanto en las maneras, sin enfocarnos tanto en la palabra? Porque en una comunicación es importante no solamente lo que se dice, sino también cómo se dice. Y ambos debemos crecer en eso. Alguien hablaba, de hecho, que esto es tan importante que solo un 7% de la comunicación tiene que ver con las palabras. El 38% tiene que ver con el tono de voz, el 55% con la comunicación no verbal, que son los gestos, las dificultades. ¿Ven ustedes por qué es importante tanto los gestos como la palabra? ¿Qué estás comunicando? ¿Hablas de amor o hablas de crítica? ¿Hablas de honor o hablas de pleito? ¿Hablas de respeto o estás comparando? ¿Hablas de buscar claridad o de crear confusión? ¿Estás buscando ser honesto o en cambio estás tratando de crear quejas y confusiones? ¿Estás acusando sin necesidad o autocontrol? ¿Eres sensible o estás lleno de mentiras y dificultades? ¿Estás tratando de ser comprensivo o estás tratando de defenderte? ¿Cómo es nuestro tema de comunicación? Y de nuevo, yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a profundizar aún más. En medio de la dificultad, entonces, debemos decidir que haremos nuestro mayor esfuerzo para poder entendernos. En cuarto lugar, a ver, no te preocupes, que ahora lo cortamos. En cuarto lugar, otra manera que como matrimonio podemos responder a la dificultad es honrando nuestros roles de amar y respetar. Honrando el diseño de Dios en el matrimonio, roles de amar y respetar. En el matrimonio cristiano, la pareja refleja la imagen de Cristo y de la iglesia. Y es interesante que cuando en Efesios, que se habla mucho de eso, primero hablamos de ser imitadores de hijos de Dios en el capítulo 5. Antes de hablar de esposos, primero nos habla de hijos de Dios. Antes de llegar al versículo 22, que habla de los roles en Efesios 5, hay 21 versículos anteriormente hablándonos de promover la unidad, de imitar a Dios, de estar sumisos unos a otros. Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No podemos hablar de esposos si no hablamos primero de hijos de Dios. Primero necesitamos estar vivos a lo espiritual, para luego entonces entrar en los detalles. Somos iguales como personas, solo que somos diferentes en funciones. Pero la sumisión es de todos. En la Biblia encontramos 35 expresiones usando unos a otros, de la manera como debemos amarnos como iguales delante de Dios. Y esa igualdad delante de Dios se mantiene aún en medio de la descripción de puestos en el matrimonio, que son los roles. Por eso nosotros decimos,
Antes de hablar de las diferencias en responsabilidad, necesitamos recordar nuestra igualdad en identidad. Antes de hablar de las diferencias de los roles, responsabilidad, tenemos que hablar de nuestra igualdad en nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Ambos debemos exhibir temor de Dios. Ambos tenemos la meta de glorificar a Dios en nuestros actos. Y teniendo eso como base, entonces debemos honrar nuestras responsabilidades. Nosotros decimos, el llamado principal de la esposa cristiana es glorificar a Dios honrando y respetando a su esposo. Honrando y respetando a su esposo. El texto clásico de esto está en Efesios 5, 22 al 24. Un texto que probablemente todos han escuchado mucho. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y la pregunta es, ¿cómo se exhibe esa manera como la esposa glorifica a Dios, imitando la iglesia en la manera como se somete a Cristo? ¿Cómo la esposa cristiana honra a Dios en su trato con su esposo? Bueno, primero se somete gozosamente a su liderato bíblico, hay gozo y alegría, está agradecida de estar bajo ese gobierno. Ella honra a su esposo. ¿Sabe que hay esposas que me dicen, ay pastor, es que usted no conoce a mi esposo? Bueno, yo no conozco a tu esposo, pero Dios sí lo conoce. Y yo te aseguro que no importa quién sea tu esposo, hay algo de Cristo que tú puedes honrar en él. En tercer lugar, la esposa lo honra siendo su ayuda idónea. Una de las razones por la cual Dios creó a la mujer es para ser ayuda idónea. Y eso significa que completa al esposo. Una esposa no debe competir con el esposo, sino debe complementar a su esposo. Son dos cosas muy diferentes. Y ella ordena sus prioridades alrededor de él. La idea es que se pueda ver el apoyo que esa mujer da, respaldando el liderazgo de su esposo, caminando junto con él en todo eso. Yo quiero decirle, amada hermana, tú tienes una influencia muy fuerte en tu esposo. Una de las motivaciones más grandes que un esposo puede recibir es ser afirmado por su esposa en las cosas que hacen. Yo entiendo que pueden haber dificultades, hay cosas en que no están de acuerdo, pero asegúrate que estás afirmando a tu esposo en eso. Por el otro lado, los esposos también tienen un rol. Y yo creo que el llamado principal del esposo cristiano es glorificar a Dios amando a su esposa. Lo que Dios dice que el esposo debe amar, dice Efesios 5, 22 y 24. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia de toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y yo creo que es importante que los esposos deben de reflexionar, ¿cuál es mi rol aquí con mi esposa? Debe amarla. Y en medio de estas dificultades, ese es un amor que debe florecer. Por ejemplo, tienes que amar a tu esposa con un amor sacrificial. Yo creo que las esposas tienen razón cuando ahora mismo se quejan porque los esposos no están sacrificándose. A mí me duele el corazón cuando yo veo a un hombre sentado en un mueble viendo televisión, incluso a veces jugando en Nintendo, y la esposa está trabajando, ayudando en la casa, cuidando a los muchachos, atendiéndolo a él. Yo creo que los hombres tienen que despertar hacia un amor bíblico a las esposas donde se vea un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo. Y la pregunta es, ¿dónde están las evidencias, amado hermano, de que tú te estás sacrificando para amar a tu esposa? Y debes hacerlo, no solamente eso, sino como un líder siervo. Lo que toda mujer espera es un líder siervo, no un jefe quejón, un tirano. Nosotros venimos de esta cultura latina donde el hombre tiene que hablar duro, que se sienta, que lleva los pantalones. ¿Saben que el hombre es tierno como Cristo?
El hombre es un líder porque guía a la mujer, pero le sirve, está atento a sus necesidades, quiere complacerla. Es un hombre que ama en la manera que imita a Cristo. Yo digo las 3 S de su trabajo: sumisión, siervo, sacrificio. Sumisión, siervo y sacrificio. No solamente eso, la ama con un amor que es paciente. Es un amor paciente, es un amor que tolera, es un amor que se desespera. No hay que amar un drama tan grande porque la comida no estuvo a tiempo. No hay que amar un drama tan grande porque la ropa no aparece donde tú la quieres. Dios no te dio una esclava, sino una socia, y Dios te manda amarla. Por tanto, eso requiere paciencia. Nosotros exhibimos con nuestras esposas mucho de lo que recibimos de Dios en cuanto a eso. Colosenses capítulo 3, verso 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y a veces yo creo que lo que está pasando es que los esposos están siendo ásperos en la manera como hablamos, en nuestra poca tolerancia, en nuestra impaciencia. Dios dice: no seáis ásperos con ella. Y otra cosa importante es que debemos aprender a conocerla. Yo creo que una de las cosas que nos está matando es que creemos que conocemos a nuestra esposa. Yo digo a tono jocoso que los hombres somos tan diferentes, somos cuadrados, somos predecibles. Nosotros somos como animalitos que nos criamos dándonos golpes y los juegos pesados. Pero nuestras esposas son como pétalos que se crían en la casa, jugando con muñecas. Son un trato diferente. Los hombres nos hablamos y nos decimos de todo, y a la media hora nosotros nos estamos abrazando, pero a una mujer usted le dice una palabra descompuesta y en un tono, y usted va a tener problemas serios por 2 o 3 días, porque emocionalmente es diferente. ¿Y sabe lo que dice Dios? Tiene que conocerla. Yo creo que los esposos somos estudiantes a tiempo completo por el resto de la vida para conocer nuestras esposas. El texto está en 1 de Pedro 3:17. Dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres. Ahí está el término. Vivir de manera comprensiva significa vivir tratando de conocerla, de ser sensible, de entender sus necesidades, como a un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Me llama mucho la atención que esta expresión, que las oraciones no sean estorbadas, está asociada al trato de la mujer. Yo esperaría que diga: no estés en pecado escandaloso para que tus oraciones no sean estorbadas. Tú sabes que el Espíritu Santo inspiró esta expresión aquí, en el trato con nuestras mujeres. Entonces yo creo que la manera en estos tiempos difíciles, como el matrimonio, debe responder es honrando nuestros roles. Que la mujer honre a su esposo y lo ame. El que el esposo ame a su esposa y le sirva como un líder, siervo. Y en quinto lugar, y finalmente, nosotros debemos responder a los tiempos difíciles viviendo como matrimonio para su gloria. Viviendo como matrimonio para su gloria. El texto obligado es 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que ese es un llamado que no solamente nos ha sido dado como individuos y creyentes, sino también como pareja. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a ese llamado de glorificar a Dios como matrimonio? Y yo creo que la clave es entender que intencionalmente existimos como matrimonio porque es una unión que permite una mejor adoración. La meta es que Dios sea glorificado y estamos juntos para ayudarnos a adorar a Dios de una mejor manera. Esa es la razón por la cual existimos. Y para construir un matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe estar comprometida en un pacto de permanecer juntos y unidos delante de Dios para su gloria. La idea se trata de Dios. Dice Mateo 19:5-6, el Señor Jesucristo, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo.
Y por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo creo que estas dificultades están probando nuestro pacto, nuestro compromiso delante de Dios. Yo creo que cuando una pareja se mueve tan rápidamente por dificultad de hablar de separación y hablar de eso, no está entendiendo el propósito por el cual Dios los unió. Esta es una unión que es para siempre, porque es una unión de pacto. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces es un pacto cuya duración se estima que dure para siempre. Es para siempre. Y de esa manera glorificamos a nuestro Dios. Es un pacto de permanecer juntos en las buenas y en las malas. Y alguien decía, pastor, para mí, cuando usted dice en las buenas y en las malas, es en las buenas y de enero a noviembre. Como que para él hay tanta dificultad en el año entero. Y el único mes donde él celebra algo es en diciembre. Pero eso no es vivir para la gloria de Dios. Para construir un matrimonio que sea Dios glorificante, una pareja debe estar comprometida a apoyar, a aportar sus mayores esfuerzos en avanzar, en cambiar, en crecer. Mientras más compenetración pueda haber en la pareja, mejor será su adoración. Dice Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, entonces segaremos. Hacer el bien cansa. Y esa siega, esos frutos se van a cosechar si no nos cansamos. Dice Hebreos capítulo 10, verso 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces esta es la pregunta con la que iniciamos y queremos concluir. ¿Cómo vamos a promover más unidad en medio de la dificultad? ¿Cómo vamos a procurar ser una pareja más unida cuando tenemos más dificultades? Si no logramos entender nuestra identidad como Dios lo revela en su palabra, no seremos capaces de responder adecuadamente a estas situaciones. Lo que necesitamos no es más entretenimiento. Lo que necesitamos es más discernimiento de la palabra. Ese Dios que nos hizo, ese Dios que nos formó, ese Dios que nos juntó en matrimonio, Él nos habla a través de su palabra y nosotros necesitamos escucharle. Nehemías le dijo a su pueblo en aquel tiempo, en Nehemías 4:14, luego de examinar la situación, yo me levanté y yo dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas y por sus esposas y peleen por sus hogares. Y una de las maneras de pelear por nuestros matrimonios en medio de las dificultades que estamos enfrentando es aprendiendo a cultivar una mayor dependencia de Dios que nos guíe a una mayor unidad. Necesitamos depender más de Dios para estar unidos nosotros. Por tanto, que el Señor bendiga su palabra, que podamos establecer un fundamento sólido para que nuestro matrimonio, Dios sea glorificado. Así que vamos a orar. Padre, nosotros sabemos que los ataques vendrán y vendrán a nuestros matrimonios. Por tanto, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu protección para poder resistir. Danos la sabiduría que necesitamos. Danos discernimiento conforme a tu palabra. Llena nuestros corazones de tu gracia para que podamos exhibir más claramente la relación de Cristo y la iglesia. Ayúdanos a ser más dependientes de ti. Ayúdanos a tener un espíritu más perdonador. Ayúdanos y danos sabiduría para poder comunicarnos de una manera más transparente que te glorifique. Danos paciencia en nuestros roles de respetar y de amar. Ayúdanos también a que en todo lo que hagamos podamos glorificarte. Gracias por el regalo de venir a ti a través de tu palabra. Te bendecimos de manera muy especial. Rogamos que sigas bendiciendo este tiempo y lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pastor, gracias. Gracias por recordarnos que estamos en una guerra espiritual como matrimonio, que nuestros matrimonios están como ataque,
que para luchar por nuestro matrimonio es esencial cultivar una mayor dependencia de Dios, que como parejas debemos acercarnos más a Cristo, que debemos cultivar un espíritu perdonador, que debemos mejorar la comunicación entre nosotros y que debemos estar muy claros cuáles son nuestros roles. Dios ha determinado cuáles son los roles del hombre, cuáles son los roles de la mujer, que nosotros podamos honrar nuestros roles. Y habiendo concluido con esta primera parte, pastor, a mí me encantaría ahora pasar al tiempo de pregunta y respuesta. Y la primera pregunta es, como pareja, ¿cómo cultivar una mayor dependencia de Cristo en medio de las crisis? Mira, Daniel, yo creo que una de las cosas que de hecho hemos aprendido esta semana en esta conferencia a propósito es que es Dios a través de Jesucristo quien le da propósito a nuestras vidas. Y una de las cosas que hemos sido desafiados en esta semana es a tener respuestas basadas en la palabra. Tenemos que ser gente del libro, volver al libro. Y cuando en esta pregunta de cómo cultivar una dependencia de Cristo, yo creo que una de las cosas, uno de los llamados más impactantes que Jesús ha hecho en su ministerio terrenal, aparece registrado en Juan capítulo 5, cuando él decía, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí, yo en él, ese da muchos frutos. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y una de las cosas que me encanta insistir es que ese nada en el texto significa nada. Y yo creo que nuestro problema como matrimonio, como familia, como personas, es que seguimos pensando que sí podemos lograr algunas cosas separados de Jesús. Y yo creo que particularmente en el matrimonio, estos son tiempos que nos están llamando a acercarnos más como pareja a esa dependencia de Cristo. Particularmente yo creo que debemos cultivar una mejor vida devocional como matrimonio. Yo creo que estos son momentos que nos llaman a estar más unidos en la palabra. Yo insisto, Daniel, el tiempo que como pareja gastamos juntos en la palabra, yo creo que eso es muy significativo en estos tiempos. Yo creo que el tiempo que gastamos orando juntos como pareja, el tiempo que pasamos adorando juntos como pareja, en esencia, Daniel, estos son tiempos que nos llaman a la unidad, pero sobre todo a una unidad espiritual. Entonces, la manera como cultivamos una mayor dependencia de Cristo es acercándonos a Él por los medios de gracia que Él ha dejado en su palabra. Por eso insistimos, lo que necesitamos en estos tiempos no es más entretenimiento. Lo que necesitamos es más discernimiento y sobre todo más disfrute de nuestro Dios a través de su Hijo. Debemos imitar más de Cristo en nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Pastor, estamos viviendo un tiempo difícil, post pandemia. Muchas familias, muchas parejas en este tiempo han tenido conflictos muy serios. Y la verdad es que no tienen ni idea de cómo restaurarse. ¿Cuáles son las consecuencias de no practicar el perdón? Como decíamos, Dani, en la exposición, uno de los efectos del pecado es que produce separación. Esa separación puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Y el perdón es en esencia la prescripción divina para resolver esa distancia que el pecado ha creado. Cada vez que nosotros nos ofendemos, eso produce un distanciamiento. Y si no practicamos el perdón como pareja, entonces lo que hace es que se acumula una mayor separación. ¿Y qué sucede? Con el tiempo, la pareja termina sintiéndose distanciada. Yo creo que lo que está pasando con muchas parejas es que a veces nos alarmamos porque por algo muy sencillo se crea un conflicto muy grande, pero eso no sucedió ahí esa noche, en ese momento. Eso tiene mucha acumulación de folders no cerrados, de casos que no han sido tratados. Y una cosa que la Biblia de nuevo nos llama es en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y de manera individual, yo creo que el perdón
Es la gracia que sirve como un preservativo para no llenarme de amargura. Si yo no aprendo a perdonar, entonces se va a afectar el gozo de mi salvación. Le estaremos dando oportunidad al enemigo, como dice el texto. Me voy a llenar de amargura. Y muchas familias, muchos matrimonios, muchas relaciones hoy, lo que observamos es que están siendo divididas por causa de ese orgullo. Nos falta humildad. Yo creo que esta es una buena oportunidad para recordar que Dios en esencia es un Dios que ama la reconciliación. La cruz existe como un símbolo inequívoco de que Dios es un Dios que ama la reconciliación. Esa cruz es el símbolo de la reconciliación más excelsa que se ha producido en la humanidad. El Dios airado contra el hombre pecador. Y Dios tomó la iniciativa. Entonces, y otra cosa, Daniel, es que perdonar es un mandamiento. Dios nos manda a perdonar. Dios no nos está preguntando nuestra opinión. Y yo creo que es importante que abracemos el perdón como una gracia especial de Dios. Nosotros insistimos que el más bendecido en un proceso de perdonar es quien lo otorga, no quien lo recibe. Porque cuando usted perdona, su alma se sana y de esa manera imita más a Cristo. Y yo creo que debemos ser gente hoy en día, en esta generación, sobre todo como pareja cristiana, que exhibamos y modelemos que somos personas rápidas para perdonar, rápidos para buscar reconciliación. Entonces, pastor, en ambas vías nosotros debemos pedir perdón rápidamente, pero también debemos perdonar rápidamente. Usted ha mencionado varias veces el tema de Efesios 4:21, donde dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que como pareja es importante que esa reconciliación, ese practicar el perdón, pues sea de manera intencional en la vida de las parejas. Exacto. Y una de las cosas, Daniel, que nosotros mismos hemos hablado en otros escenarios es que yo creo que nos hace falta como entender que Dios espera que tomemos iniciativa. Esa es la palabra clave. Dios, porque ama tanto la reconciliación, Dios toma acción. Dios no espera por nosotros. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el problema que yo encuentro en consejería, Daniel, es esto. Aquí está la pareja que ha sido ofendida, hay problemas, el sol se está ocultando sobre el enojo. Como me decía una esposa, pastor, aquí se ha ocultado el sol, la luna, las estrellas. Este hombre tiene 3 días y no me habla ni nada. Entonces, yo digo, ven acá, ¿qué tanto ama la reconciliación? Porque mi punto no es, como dicen algunos, pastor, no, yo no tengo problema. O sea, yo estoy aquí listo para resolver esto, que venga ella. Porque ella fue la que creó el problema. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Exactamente como tú decías, Daniel. Es reconciliación. Entonces nosotros debemos ser gente que no es solo que estamos de acuerdo con la reconciliación, es que la promovemos. Entonces no importa quién fue que inició este drama, lo que Dios espera de nosotros, que modelemos su carácter de gracia, iniciando el proceso de reconciliación. Amén. Amén. Pastor, en este confinamiento, muchas de las parejas hemos tenido que convivir más tiempo juntos. Muchos hemos tenido que trabajar desde el hogar y teóricamente el estar más tiempo juntos debió haber mejorado la comunicación de las parejas. Sin embargo, no ha sido así. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden en un matrimonio una buena comunicación? Mira, Daniel, para poner esto en un esquema más sencillo, yo creo que bíblicamente hablando, podemos resumir la dificultad de la comunicación hablando del Espíritu Santo. Yo creo que el parámetro bíblico es que nuestro hablar, nuestro comunicar, está directamente relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que aparece después de esa declaración? El texto dice, hablando entre vosotros, con salmo, himno y cánticos espirituales. Uno de los primeros efectos de la llenura del Espíritu Santo está en nuestro hablar. Entonces, el problema no es si tenemos el Espíritu Santo, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo.
El problema es si estamos llenos de ese espíritu, si estamos siendo controlados por ese espíritu. ¿Y qué dice el texto más adelante? Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, que imparta gracia a lo que escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. En 2 capítulos de un mismo libro, 2 veces se conecta nuestra manera de hablar y comunicar con la relación del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que parte del problema es que no estamos agradando a Dios, dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Vamos con malas motivaciones a las conversaciones. Yo creo que tenemos seria deficiencia para entendernos. A veces vamos con la motivación de ganar, de demostrarle al otro que está equivocado, pero realmente Dios lo que espera es que vayamos a aprender, que vayamos a amar. Entonces, exactamente, Dani, como tú decías, a mayor intimidad en una relación, se crean más posibilidades de conflicto. Entonces, la idea no es si tienes conflictos. Esa pregunta te la puedes economizar. La pregunta es si sabes resolver tus conflictos. Y parte del tema aquí se llama, Daniel, humildad. Nos está faltando la humildad que viene como un fruto del Espíritu para que podamos ceder, para que podamos de acuerdo. Porque si estamos de acuerdo en el propósito, que es glorificar a Dios, debería ser más fácil, Daniel, nosotros abrir el corazón, ser humildes, tratar de entender al otro. El problema es que estamos compitiendo en vez de complementarnos, y por eso se está dificultando tanto eso. Así que yo quiero que en el punto que expusimos aquí de cultivar una buena comunicación, hay varios principios bíblicos ahí que pueden ayudarnos como pareja a cultivar todo eso para glorificar a Dios. Excelente, excelente. Continuando con la siguiente pregunta, pastor. Estamos viviendo en una generación donde muchos expertos hablan acerca de cuáles son los roles que debe desempeñar las esposas, cuáles son los roles que deben hacer los esposos en el hogar, pero a mí me gustaría que usted nos compartiera alguna sugerencia bíblica del creador, del que diseñó el matrimonio. En primer lugar, que ayuden a las esposas en su rol a respetar a sus esposos, según también dice Efesios 5. Daniel, mira, eso es tan importante porque en esencia, en la manera que los esposos cumplan sus roles, eso habla más del cielo que de la tierra. Eso habla más de lo eterno que de lo temporal, porque en esencia eso ilustra la relación de Cristo y la iglesia. Y yo creo, Dani, aquí que sería bueno dar una nota de balance. Yo aquí me voy a tomar la atribución de que algunos de los esposos ahorita me pasen alguna factura para ahí. Pero yo creo que si somos honestos, esta cultura machista que heredamos de América Latina en realidad está creando serios problemas. Yo creo que la cultura, ni siquiera las iglesias han logrado detenerla. Yo creo que si somos honestos, las mujeres, nuestras amadas hermanas cristianas, están superando a los hombres en piedad y entrega a Cristo. Estoy hablando en términos generales, yo creo que pueden haber excepciones. Y particularmente yo como pastor, yo tengo serios problemas con estos esposos que no ven sus esposas como coherederos de la gracia, sino como esclavas. Ellos lo que creen es que cuando se casaron, Dios les regaló una empleada. Y yo creo que tenemos que hacer un mejor trabajo para sacar esa cultura de nuestras iglesias. Con esa nota de balance, Daniel. Entonces yo creo que las hermanas deben cumplir su rol de amar y respetar a su esposo. Y eso tiene que ver mucho con afirmar esos hombres en sus liderazgos. Amadas hermanas, ustedes son las llamadas por Dios, tienen una gran influencia sobre nosotros. A veces los hombres lucimos que somos tan seguros, a veces somos tan arrogantes, pero en el fondo nosotros somos extremadamente inseguros en un llamado que es tan complicado y sus opiniones tienen una gran influencia en nuestras vidas. Y eso tú no lo haces por lo que tu esposo es. Tú lo haces por lo que Dios es. Porque Dios que te manda. Y a veces, Daniel, yo tengo hermanas que me dicen, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Y yo le digo, bueno, yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y Dios es el que te dice a ti, hónralo.
Sométete a su liderazgo. Entonces yo creo que estamos en un momento, Dani, en medio de esta dificultad, de que como nunca antes, los esposos necesitan de su socia, de su ayuda idónea, afirmación. Yo creo no exagerar, que esa es la palabra ahora mismo que más está en juego aquí. Los esposos necesitan ser más afirmados por sus esposas. Y yo le digo, busca algo de Cristo en tu esposo. Yo te aseguro que hay algo que tu esposo está haciendo bien. Y al menos en eso, afírmalo. Dale tu admiración, tu apoyo, tu cariño. Hay muchas dificultades afuera en la calle. Yo creo que los hombres están enfrentando desafíos que nunca antes habían tenido para hacer provisión. Y yo creo que es lo más hermoso que una esposa reciba a su esposo y haga de ese hogar un lugar dulce, haga de ese hogar que sea la cueva, que sea el sitio donde el hombre va a descansar, a gozar de las bendiciones de Dios y no va a tener más problemas de lo que ya tiene en la calle. Eso con relación a las esposas. Pastor, debiéramos dejarlo aquí ya, vamos a dejarlo de esposo para otra conferencia. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que debemos decirle algo a los esposos, Daniel. Bueno, vamos a balancear porque si no, a usted y a mí nos van a sacrificar en el día de hoy. Vamos a ser impopular entre todas las hermanas que nos están escuchando. Es decir que vamos ahora a alguna sugerencia bíblica que ayuden a los esposos en su rol de amar a su esposa. De nuevo, el mandamiento lo resume en una palabra. Tienes que amar. Y ¿sabe qué, Dani? Eso es interesante porque después que uno lee lo que Dios le dice a las esposas, uno esperaría que Dios le diga a los hombres, ¿sabes cuál es tu deber? Debes gobernar a tu mujer. Pero eso no es lo que dice. Lo que dice es que la ame. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con conocer a tu esposa. Eso tiene que ver mucho con cuidar a tu esposa. Eso tiene que ver mucho con guiar a tu esposa. Eso tiene que ver más con admiración. Eso tiene que ver más con protección. Uno de los desafíos, yo entiendo, que este mandamiento crea para nosotros, Daniel, es que nuestras esposas deben de ser comprendidas. Yo creo no exagerar al decir, yo creo que no conocemos tan bien a nuestras mujeres como nosotros creemos. Ese es un proyecto que requiere mucha intencionalidad. Y de nuevo, somos diferentes, Daniel. Nosotros nos criamos en la calle, nos damos golpes, somos como animalitos chiquitos. Nuestras amadas esposas son más delicadas, son más tiernas, tienen aún en su mes, tienen periodos naturales que cambian su comportamiento. Son proyectos que necesitan intencionalidad. Entonces, no puede ser que sea la cultura, Daniel, como tú dices, la que nos diga cómo debemos hacer, porque la cultura nos dice, sobre todo en América Latina, el hombre es un hombre que tiene que hablar duro, que tiene que llevar los pantalones. Todo el mundo tiene que darse cuenta quién es el hombre aquí. Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que el hombre es un hombre tierno. Cristo fue tierno. Dios dice que no tratemos a nuestras esposas como con rudeza, porque nuestras oraciones serán estorbadas. Ese es el único sitio en la Biblia donde se dice eso. Y está asociado a la manera como tratamos a nuestras esposas. Otra cosa, Daniel, yo creo que estamos fallando seriamente como hombres en guiar a nuestras mujeres espiritualmente. Porque una de las razones por la cual Cristo amó a la iglesia y se sacrificó fue para santificarla. Y yo insisto, una de las maneras de evaluar el gobierno de un hombre debe ser si su esposa y sus hijos están creciendo espiritualmente, si hay en ese hogar un liderazgo, si hay un momento donde vamos alrededor en un tiempo de oración. Y yo creo que nosotros como hombres tenemos que aceptar que este es un llamado que no es complicado ni difícil. Esto es imposible. Solo Dios puede capacitarnos para un llamado así. Así que de nuevo, yo insisto, que más que un llamado a ser un jefe soberano, tirano, que gobierna y habla duro, yo creo que lo que Dios está esperando de nosotros es una transformación donde nos convirtamos en hombres tiernos, sensibles, que podemos entender cambio, que podemos tener entendimiento de cómo tratarla. Y Dios, cuando quiere abarcar todo eso, dice, debes de amar a tu esposa. Y ese es el gran llamado.
Excelente, excelente, pastor. Pastor, finalmente, con el tiempo de preguntas y respuestas en el día de hoy, usted acaba de dar el rol de la mujer, acaba de dar otras exhortaciones conforme al rol del hombre, pero hay algo que hacemos juntos. El matrimonio fue diseñado con un propósito, que es glorificar a Dios, igual que el fin principal de cada uno de manera individual. Pero en esta crisis actual que estamos viviendo, ¿cómo podemos glorificar a Dios nosotros en nuestro matrimonio? Yo creo que, como hemos señalado en esta exposición, Daniel, quizás la mejor manera de resumirlo es: necesitamos aprender a cultivar una mayor dependencia de Dios. Que nuestra dependencia de Dios sea más fuerte para que nuestra unidad como cónyuge sea más fuerte. Necesitamos aquí ahora separar, porque el problema, de nuevo, no es más entretenimiento. Ese no es el problema hoy en día. Yo insisto, hay gente que está enfrascada en las limitaciones, el aburrimiento. Eso es totalmente secundario. Yo creo que en una dificultad como la que estamos viviendo hoy, lo que necesitamos es más discernimiento de Dios en su palabra. El Dios que nos hizo, el Dios que nos formó, el Dios que nos juntó en matrimonio, Él nos habla en su palabra. Y la palabra contempla todo tipo de circunstancia en la vida. ¿Qué necesitamos nosotros? Volver como matrimonio juntos a escucharlo. Yo creo que para levantar un matrimonio sobre una base bíblica y sostenerlo en tiempos como este, una pareja debe comprometerse a buscar su mayor satisfacción en Dios. Y de nuevo, Dani, no le pidas a tu cónyuge que te dé lo que solo Dios puede darte. Necesitamos resolver un problema vertical con Dios para poder ponernos de acuerdo en una relación horizontal. Así que, exactamente como tú decías, Dan, al inicio de esta pregunta, el matrimonio cristiano debemos visualizarlo como una unión que permita una mejor adoración. Porque la meta, al fin y al cabo, no es nuestra comodidad, no es nuestro disfrute. Al fin y al cabo, la meta es que Dios sea glorificado. Así que oramos que Dios ayude en cuanto a eso. Amén, pastor. De verdad que muchísimas gracias por este tiempo, pastor. Gracias por bendecirnos con la palabra de Dios. Gracias por mostrarnos que, a pesar de las heridas que ocasionan los tiempos difíciles, en Dios son curadas. Que a pesar de la dificultad que nuestros matrimonios pueden estar pasando, en Dios hay esperanza. Esto ha sido una semana donde Dios nos ha hablado con claridad por medio de su palabra. Hermanos, quiero terminar repitiendo lo que dije al iniciar esta conferencia. Dios tiene un propósito en medio de todas las cosas. Lo tiene en medio de la pandemia. Lo tiene en la relación con nuestros hijos, en la manera como interactuamos con los demás. Dios tiene un propósito en cómo manejamos nuestras finanzas. Dios tiene un propósito en la soltería. Dios también tiene un propósito en las dificultades que se presentan en la escuela, en el hogar. Dios tiene un propósito en el sufrimiento y Dios tiene un propósito en nuestra vida matrimonial. He mencionado la palabra propósito muchas veces y lo he hecho de una manera intencional. Mi deseo es que Dios cambie nuestro propósito temporal por propósitos eternos, que Él nos permita continuar corriendo la carrera, pero con los ojos puestos en Jesús. En el camino, Satanás tratará de engañarnos para que desperdiciemos nuestras vidas. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar poniendo nuestra vista en lo que perece, en esas cosas temporales. Roguemos y vengamos delante de Dios y roguemos a Dios que su palabra cambie nuestra manera de vivir, que su palabra renueve nuestra mente, que su palabra transforme nuestro corazón, que su palabra transforme nuestra voluntad, que echemos lo temporal a un lado y que a partir de hoy vivamos el presente poniendo los ojos en la eternidad. Hermanos, para despedir este tiempo, quiero invitar al presidente de Radio Eternidad, al señor Tony Flaquer,
para que nos despida. Gracias por andar con nosotros en esta semana, por navegar juntos. Ojalá que nuestras vidas no vuelvan a ser igual y que nosotros podamos glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Don Tony, bienvenidos. Es suyo el escenario. Muchas gracias, Daniel. Y la verdad es que ha sido un tiempo maravilloso esta semana con todas las conferencias que han transcurrido y solamente ahora nos queda dar gracias a Dios por la asistencia, por la ayuda que el Señor manifestó en medio de todos estos preparativos que se hicieron y a cada uno de los conferencistas, cómo el Señor se manifestó de manera muy especial en cada una de las conferencias. Yo creo que este es un tiempo donde en el argot mundano se habla mucho del reseteo. Vamos a resetear el mundo, vamos a resetear las finanzas, vamos a resetear las sociedades. Con algunas cosas de esas estamos de acuerdo y con otras no, por supuesto. Pero hay algo en que sí nosotros tenemos que resetear nuestras vidas y es que tenemos que volver a empezar, volver a resetear la vida y alinearlas conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esta conferencia a propósito ha sido una oportunidad, una ventana para nosotros examinar lo deficiente en nuestras vidas, ver dónde estamos andando bien, dónde estamos andando mal y podamos hacer espiritualmente cada uno de nosotros ese gran reseteo que es necesario para nosotros reenfocar nuestras vidas y volver a ser fructíferos y volver a andar en las sendas de Dios y nosotros agradarle a Él, que es el propósito para el cual fuimos creados. Queremos, como decía, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado económicamente, ha superado nuestras expectativas y va a servir para ayudar a poder continuar teniendo a Radio Eternidad abierto y transmitiendo y llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de los 5 continentes: Europa, Asia, Oceanía, África y América. Y nosotros queremos dar muchas gracias al Señor por toda esa ayuda. Pero queremos también ser agradecidos con aquellas personas, los conferencistas, que de su tiempo sacrificialmente colaboraron de una manera tan especial para que esta conferencia fuese una realidad. Muchos de ellos personas muy ocupadas que realmente tuvieron que hacer un gran sacrificio para dar de su tiempo. No queremos tampoco dejar fuera a los empleados, al staff de Radio Eternidad, que también, o sea, de una manera muy sacrificial, se involucraron en este proyecto y colaboraron de una forma muy especial. Y, por supuesto, a todos los colaboradores de esta conferencia que no son miembros de Radio Eternidad como staff o colaboradores especiales que nosotros tuvimos en esta conferencia, como es el caso tuyo, Daniel. Queremos dar gracias a Dios por ti. Y esta idea de hacer esta conferencia de esta manera fue una idea tuya. Y damos gracias a Dios por eso, porque realmente hemos visto la bendición que ha sido esto para nosotros. Un modelo que quizás tengamos que replicar en el futuro por el éxito que hemos tenido. Y quisiéramos dar, no en el orden de lo último, sino quizás en uno de los primeros lugares, de corazón, gracias al público que colaboró, que asistió a esta conferencia y que dio de lo suyo para que Radio Eternidad pudiese seguir avanzando y cumpliendo esa gran comisión que tenemos por delante, de llevar el evangelio a todos los lugares de esta tierra. Sinceramente, a todos, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que, como decíamos al principio, el 2021, luego de esta conferencia, sea el año del gran reseteo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, don Tony. Buenas noches para todos. Simplemente recordar 2 cositas. Es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y la verdad es que hemos recibido bendición, pero Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en quien, a diferencia de nosotros, no hay ni sombra de variación. Hermano, buenas noches. Ha sido una semana espectacular, grandiosa.
Y ahora esperamos que todo lo que hemos aprendido no se quede simplemente en oídos, que Dios nos permita ser hacedores de todo lo que hemos aprendido. Dios le bendiga, buenas noches y nos vemos próximamente en otra conferencia cuando Dios determine. Pero mientras tanto, usted siga pegado a Radio Eternidad y comparta sus redes sociales. De verdad, Dios ha bendecido ese ministerio. Ese ministerio es fiel a la palabra de Dios. Sea parte de lo que Dios está haciendo con Radio Eternidad. Buenas noches.